Bueno, entonces vamos a seguir con el tema de geometría del espacio. Esta vez vamos a hablar de curvas y cónicas. Este es un tema bueno que tiene bastante aplicación en el diseño porque, por ejemplo, fíjense que este puente que está aquí aparecen unas parábolas que forman parte de esos arcos que están en ese diseño. Entonces se utiliza mucho este tipo de figuras geométricas en el diseño. Vamos a ir viendo poco a poco. Acuérdense que pueden interrumpir en cualquier momento, preguntar sin ningún problema para entender bien cada una de las cosas. ¿De dónde vienen las cónicas y por qué se llaman cónicas? Bueno, vienen precisamente de una superficie de revolución. ¿Qué es una superficie de revolución? Una superficie cónica de revolución es una superficie generada por una línea recta que se llama generatriz, porque genera esa superficie cónica que gira alrededor de un eje dejando uno de sus puntos fijos. Vamos a verlo aquí en el gráfico. Esta recta, que se llama la generatriz, está girando alrededor de un eje. Vean que el eje está en el medio, gira, pero hay un punto de esa recta que permanece fijo, que es donde está el vértice. Cuando la recta gira, en esas condiciones, se forma entonces esa superficie cónica, que es como si fueran dos cucuruchos de esos de lado, ¿verdad? Que se pueden colocar uno encima del otro, ¿no? Esa superficie es una superficie tridimensional que se llama superficie cónica, que en la próxima clase lo vamos a estudiar cuando veamos las cuádricas, vamos a estudiar con detalle esa superficie. Y precisamente por eso se llaman cónicas, porque todas se generan a partir de esta superficie cónica de revolución. ¿Cómo se generan esas cónicas o esas curvas que vamos a estudiar hoy? Bueno, fíjense. Las cónicas son curvas que se forman cuando un plano intersecta a una superficie cónica de revolución. Un plano puede intersectar a esta superficie cónica que vimos en la diapositiva anterior de diferentes formas. Bien, se puede intersectar la superficie cónica de esta manera, de manera inclinada. Esa intersección o lo que se llama traza que se forma entre el plano y la superficie cónica, en este caso se llama una elipse. Es esa figura que se forma aquí, que es como la intersección, el cruce, la traza entre el plano y la superficie cónica. Ahí se forma lo que se llama una elipse, que es una de las curvas que vamos a estudiar hoy. Cuando ese plano corta uno de los lados de la superficie cónica de manera horizontal, no se forma una elipse, sino que se forma una circunferencia, que es la segunda cónica que vamos a estudiar hoy, que es un caso especial de la elipse. Ya vamos a ver que se relacionan mucho esas dos cónicas, tanto la elipse como la circunferencia. Si el plano que corta la superficie cónica es vertical, es totalmente perpendicular o tiene la misma dirección que el eje de la superficie cónica, se forma una hipérbola, ¿verdad? Que se forma una curva arriba y se forma una curva abajo. Esa curva se llama hipérbola. También la vamos a estudiar hoy. Y si el plano que corta a la superficie cónica uno de sus lados es inclinado, pero pasa por la base, que la diferencia es que el elipse no pasa por la base, sino que pasa solamente por el lateral de la superficie cónica. Aquí pasa por la base, se forma entonces esta curva que se llama parábola, que es la cuarta curva que vamos a estudiar hoy. Si la presentamos de manera bidimensional, miren, aquí tendríamos una elipse, que es la forma ovalada que ya conocemos. Tenemos la circunferencia, tenemos la hipérbola, que serían estas dos curvas que se forman, y la parábola, que es esta curva, que bueno, ya ustedes han estudiado en secundaria, en otras matemáticas, que vamos a profundizar hoy sobre ello. Entonces, estas cuatro curvas son las que vamos a estudiar hoy. Vamos a ver cuáles son sus elementos, cuáles son sus ecuaciones, cómo trabajar con ellas, cómo reconocer a través de la expresión algebraica cuándo es una elipse, cuándo es una circunferencia, cuándo es una hipérbola, cuándo es una parábola y los diversos elementos que vamos a estudiar de cada una de ellas. Por eso se llaman cónicas, porque precisamente vienen de la intersección del plano con una superficie cónica de revolución. No siempre, cuando un plano corta una superficie cónica de revolución, se forma una cónica. Puede ser que se formen
otros elementos. Fíjense, por ejemplo, si el plano pasa exactamente de manera horizontal por el vértice de la superficie cónica, ahí no se forma ninguna curva. Simplemente la intersección es un punto. Ahí el plano intersecta la superficie cónica en un punto. Entonces aquí no se forma ninguna cónica. Si el plano corta a la superficie cónica de manera vertical, pero pasando por el vértice, en realidad la intersección son dos rectas o dos segmentos de rectas que se cruzan. Aquí no se forma ninguna curva, sino son dos rectas que se cruzan, un par de rectas. Y si el plano pasa de manera inclinada exactamente por los límites de la superficie cónica, aquí la intersección que se forma es una sola recta. Entonces, no todo el tiempo que un plano intersecta una superficie cónica genera una curva. La mayoría de las veces puede ser una elipse, una circunferencia, una parábola o una hipérbola, pero en algunos casos puede ser un punto, puede ser un par de segmentos o puede ser un solo segmento. Esto de todas maneras lo vamos a estudiar con más detenimiento en la próxima clase, donde vamos a ver cómo los planos o qué trazas se forman cuando un plano corta a una superficie cuádrica. En este caso estamos hablando de superficie cónica, pero nosotros lo vamos a ver con toda la superficie cuádrica. Eso es una de las cosas que preguntan mucho en los exámenes. Bueno, vamos a estudiar entonces cada una de las cónicas. Vamos a comenzar con la elipse. Recuerden que la elipse se forma cuando un plano inclinado corta a uno de los lados de la superficie cónica, se forma esa figura. Aquí tenemos como un estadio, como una plaza que tiene forma de elipse. Esa es una de las figuras que se utiliza mucho en los diseños. Entonces, ¿qué es una elipse? Vamos a entender primero qué significa una elipse. La definición es el lugar geométrico de los puntos de un plano cuya suma de las distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. O sea que todos los puntos que pertenecen a la elipse, que es la línea que bordea la elipse, si yo determino la distancia de cada uno de esos puntos a dos puntos fijos llamados focos y sumo esas dos distancias, esa suma siempre va a ser constante. Todos esos puntos que cumplan con esa condición van a ser parte de la elipse. Vamos a verlo en el gráfico. Vean que aquí tenemos un punto genérico de la elipse. Cualquiera de los puntos que están en la línea que bordea la elipse van a cumplir con esta condición. Si yo busco la distancia de ese punto a este primer punto fijo que se llama foco 1, esa distancia 1, y después busco la distancia que hay entre ese punto y el foco 2, y sumo esas dos distancias de 1 más de 2, esa suma va a ser igual para todos los puntos que pertenecen a la elipse. Entonces es importante reconocer estos dos puntos como centrales, que son los focos. Precisamente esta distancia focal la vamos a utilizar más adelante porque nos va a servir para determinar algunos elementos de la elipse. Pero sepamos que esta distancia de este punto a este foco más la distancia de este punto al otro foco, esa suma de esas dos distancias siempre va a ser igual para todos los puntos de la elipse. Y nosotros vamos a poder conocer cuánto vale esa distancia. En la ecuación misma vamos a poder determinar cuánto vale la suma de esas dos distancias porque la ecuación nos da esa información. Pero sepamos entonces que todos los puntos de la elipse cumplen con esa condición de que la suma de la distancia de esos dos puntos fijos llamados focos es constante. ¿Cuáles son entonces los elementos de una elipse? Bueno, aquí tenemos una elipse. En este caso, esta elipse está graficada en un sistema de coordenadas cartesianas x, y. Tenemos que tiene el centro en el origen del sistema de coordenadas. Ven que aquí está el centro. Tenemos unos puntos donde la elipse corta a los ejes, que es A y A', y B y B'. Y tenemos, vean que aquí están los focos F y F', que son los, acuérdense que cumplen con la condición de que la distancia de este punto al primer foco y más la distancia del punto al segundo foco son constantes. Vamos a ver cuáles son los elementos entonces que debemos tener claros a la hora de evaluar una elipse. Aquí tenemos lo primero. Ya sabemos que la distancia del punto al foco, al primer foco, más la distancia del punto al primer foco, al segundo foco, esa distancia es constante. Pero esa distancia va a ser igual a 2a. Vamos a ver qué es este 2a, porque este 2a va a aparecer después, o esa a va a aparecer en la ecuación de la elipse. Esa 2a, que es la distancia que es de
el punto al primer foco más la distancia del punto al segundo foco, es lo que se llama la distancia del diámetro focal mayor. ¿Cuál es el diámetro focal mayor? Es el diámetro que pasa por los focos de un vértice a otro. O sea, sería la distancia desde A hasta A'. Esa distancia entre esos dos vértices que forman el diámetro focal mayor, que es el diámetro mayor del elipse, es esa misma distancia que es la suma del punto al primer foco más la distancia del punto al segundo foco. O sea que si me preguntan cuál es la distancia de, del punto o cuál es la suma de la distancia del punto a los diferentes focos, ya sabemos que es la distancia que hay desde el vértice, desde uno de los vértices del diámetro focal mayor al otro vértice del diámetro focal mayor, que es esta distancia que está aquí desde A hasta A'. Y si ustedes pueden ver, en el centro está el centro del elipse. Quiere decir que la distancia del centro al primer vértice del diámetro mayor es igual a la distancia del centro al vértice del diámetro del otro diámetro del otro vértice del diámetro mayor. Quiere decir que si de A a A' vale 2A minúscula, del centro hasta cada uno de los vértices va a valer la mitad de 2A, que viene siendo A. O sea que esa letra A, en realidad, esa A minúscula va a ser la distancia del centro del elipse a el vértice, a los vértices del diámetro mayor, que sería en este caso, en este caso es horizontal, el diámetro focal mayor. Esa sería la distancia 2A o la distancia A. Luego tenemos la distancia 2B, que es igual a la distancia de B a B', de estos vértices que están aquí. Esa distancia la vamos a llamar diámetro menor. O sea que la elipse va a tener dos diámetros. Un diámetro mayor, que es por donde pasan los focos, donde están los focos, y un diámetro menor, que es el que es perpendicular al diámetro mayor, y por supuesto su distancia mide menos, por eso es el diámetro menor. Y esa distancia 2B va a ser la distancia desde B hasta B'. Vean que también está el centro en el medio, por lo tanto la distancia desde el centro a B y desde el centro a B' va a ser la mitad de 2B, que viene siendo B. Entonces, A minúscula es la distancia del centro a los vértices del diámetro mayor, B minúscula es la distancia del centro a los vértices del diámetro menor. Insisto en esto porque esta A y esta B van a aparecer después en la ecuación de la elipse, ya lo vamos a ver cómo aparecen en la ecuación. Luego tenemos el diámetro o la distancia focal. La distancia focal es la distancia entre los dos focos, entre F y F'. Esta distancia que está aquí entre estos dos focos. A esa distancia la vamos a llamar 2C. 2C es la distancia que hay desde el primer foco hasta el segundo foco. Vean que también en el medio de los focos está el centro. Por lo Perdón, tanto, ajá, dime. ¿podrías repetir esa parte de nuevo, por favor? Bueno, me perdí. Ajá. 2C viene siendo la distancia focal. ¿Qué es la distancia focal? La distancia del primer foco al segundo foco, o sea, desde F a F'. Ok, Y viste que en el centro está precisamente el centro, entre los dos focos está el centro de la elipse. sí, Quiere decir que la mitad de 2C es la distancia del centro a cada uno de los focos, que va a ser C. La mitad de 2C es C. ok. Entonces, A minúscula es la distancia del centro a los vértices del diámetro mayor. Ujú. B minúscula es la distancia del centro de la elipse a los vértices del diámetro menor. Y C minúscula es la distancia del centro de la elipse a cada uno de los focos. Eso es importante reconocerlo bien. ¿Qué significa A minúscula? ¿Qué significa B minúscula? ¿Y qué significa C minúscula? Porque son los elementos que vamos a trabajar después cuando hagamos los ejercicios. ¿Qué otros elementos tenemos aquí? Bueno, tenemos los vértices. Recuerden que los vértices son los puntos donde la elipse corta los ejes, en este caso A', B y B'. Recuerden que A y A' son los vértices del diámetro mayor y B y B' son los vértices del diámetro menor, que no necesariamente tienen que ser en este orden, porque puede ser que la elipse esté volteada, que yo le llamo vertical, el diámetro mayor sería vertical y el diámetro menor sería horizontal. Ya vamos a ver después cada uno de esos casos. Y tenemos entonces que las coordenadas de esos vértices, en el caso
el punto A o el vértice A va a ser igual a minúscula 0. ¿Por qué? Porque acuérdense que la distancia desde el centro a ese vértice A es precisamente la A minúscula. Y vale 0 la ordenada porque está precisamente sobre el eje X. En el caso de A', va a ser la misma coordenada, pero A va a ser negativa porque está del lado negativo del eje X. Y su ordenada va a ser 0 porque está sobre el eje X. En el caso del vértice B, su abscisa va a ser 0 porque está sobre el eje Y, pero su ordenada va a ser la distancia desde el centro hasta B, que es precisamente la B minúscula. Y B' va a ser lo mismo, pero B va a ser negativa porque la B' está por debajo del eje X, que es la parte negativa del eje X. En el caso de los focos, acuérdense que la distancia del centro al foco es la letra C, por lo tanto sus coordenadas van a ser C0, y la del otro foco va a ser lo mismo, pero la C va a ser negativa porque está del otro lado del eje X, menos C0. Estos serían las coordenadas tanto de los vértices como de los focos de una elipse que cumple con esta condición: que el centro esté en el origen de coordenadas y que el diámetro mayor coincida con el eje X y el diámetro menor coincida con el eje Y. No todo el tiempo todas las elipses van a ser así, pero esta nos sirve para entender qué significa cada uno de los elementos que vamos a estudiar en la elipse. Ok, vamos a ver entonces cada uno de los tipos que se pueden presentar y cómo son las ecuaciones, porque esto es lo más importante. Ecuación, cómo reconocer a través de la ecuación, porque a mí no me van a decir todo el tiempo si se trata de una elipse, si se trata de una hipérbola, de una circunferencia o de una parábola, sino que yo con la ecuación puedo verlo directamente o trabajando con ella puedo deducir qué tipo de cónica es. Entonces para eso debemos conocer cada una de las ecuaciones. Vamos con el caso 1. Una elipse que tiene centro en el origen de coordenadas y el eje focal coincide con el eje X. Es como la que vimos anteriormente, este tipo. ¿Cómo sería la ecuación de una elipse que cumple con esta condición? Que su diámetro mayor sea horizontal y coincide con el eje X y que el centro de la elipse está en el origen del sistema de coordenadas. Bueno, sería así mismo. La ecuación canónica sería de esta forma: x cuadrado dividido a cuadrado más y cuadrado dividido b cuadrado igual a 1. Recuerden que esta a minúscula es la distancia del centro a los vértices del diámetro mayor. Y esta b minúscula es la distancia del centro al vértice, a los vértices del diámetro menor. Por lo tanto, en la ecuación canónica yo puedo reconocer cuánto vale a y cuánto vale b, pero recuerden que en la ecuación van a estar elevados al cuadrado. O sea que si yo tengo una ecuación que es x cuadrado dividido 25 más y cuadrado dividido 4 igual 1, entonces como a cuadrado vale 25, a valdrá la raíz cuadrada de 25, que es 5. Como b cuadrado vale 4, b valdrá la raíz cuadrada de 4, que viene siendo 2. Entonces la distancia de esa elipse del centro al diámetro mayor va a ser 5 y del centro al diámetro menor va a ser 2. Lo puedo deducir directamente de la ecuación canónica que se representa de esta forma. Vean que los dos términos se están sumando y que debe ser igual a 1. Esta es la expresión literal de lo que debe ser una ecuación del elipse en estas condiciones que están aquí. Ahora, aquí no aparece la C, no aparece la distancia focal. Bueno, existe una relación que se llama relación pitagórica que me permite relacionar esas tres letras o esas tres distancias. En el caso de una elipse es que a al cuadrado es igual a b al cuadrado más c al cuadrado. Recuerden que a es la distancia del centro al vértice del diámetro mayor, b es la distancia del centro al vértice del diámetro menor y c es la distancia del centro a uno de los focos. Entonces, si yo tengo, si me mandan a calcular la distancia focal, que es c, yo de la ecuación puedo determinar cuánto vale a, cuánto vale b, despejo c de la relación pitagórica y puedo determinar la distancia focal. Estas dos ecuaciones es importante que las tengamos por ahí siempre anotadas y bueno, tratar de memorizarlas. En este caso, vean que los dos términos son positivos. Cuando los dos términos son positivos, casi siempre se trata de una elipse.
Hay una propiedad que se llama la excentricidad, que la vamos a representar con la letra E, que es la razón entre la semidistancia focal y el semidiámetro mayor. Cuando hablamos de semidistancia focal, es la mitad de la distancia focal, que recuerden que es 2C. Por lo tanto, la semidistancia será C. El semidiámetro mayor será la distancia del diámetro mayor, que recuerden que el diámetro mayor es 2A. Por lo tanto, el semidiámetro será A. Bueno, esa excentricidad la podemos calcular con esta forma. Es dividir C dividido A. Y esa relación me va a dar un número porque C tiene un valor y A tiene un valor. Cuando yo divide esos dos valores, ese valor me tiene que dar entre 0 y 1. No me puede dar 0, no me puede dar 1, solo un valor entre 0 y 1. Pongan 0,5, 0,4, 0,3, 0,9, pero nunca me va a dar 0 y nunca me va a dar 1. Ahora, ¿por qué siempre me va a dar un número entre 0 y 1? Pues fíjense que la distancia focal es menor que la distancia de los vértices del diámetro mayor. Por lo tanto, C siempre va a ser menor que A. Y al yo dividir un número menor entre un número mayor, siempre me va a dar un número entre 0 y 1. Entonces, por aquí también podríamos, si me mandan a calcular la excentricidad, necesito tener C, necesito tener A, divido y me tiene que dar un valor entre 0 y 1 en el caso de una elipse. Vamos a suponer, me dan la ecuación canónica y me dicen calcular la excentricidad. Bueno, de la ecuación canónica tengo que sacar el valor de A y el valor de B. ¿Por qué? Porque por el valor de A y el valor de B calculo el valor de C y teniendo el valor de C y el valor de A puedo calcular la excentricidad. Y acuérdense que necesariamente ese valor tiene que dar entre 0 y 1. Ok. Vamos con el caso 2 del elipse. En este caso, la elipse está con centro en el origen de coordenadas, pero el eje focal coincide con el eje Y. Yo llamo estas elipses verticales, porque vean que el diámetro mayor o el eje focal es precisamente vertical. En cambio, el diámetro menor coincide con el eje X y el diámetro mayor coincide con el eje Y. Aquí la ecuación va a cambiar, porque ya la elipse, su diámetro mayor, no coincide con el eje X, sino con el eje Y. Pero vean en qué cambia eso. La ecuación va a cambiar de esta forma. Que ya la A al cuadrado no va a estar debajo de la X, sino debajo de la Y. Porque acuérdense que en este caso el diámetro mayor coincide con el eje Y. Por eso el valor de A va a estar debajo de la Y y el valor de B va a estar debajo de la X. Entonces, si me da una ecuación, yo puedo determinar por los valores de A y de B si es una elipse horizontal, cuyo diámetro coincide con el eje X, o es una elipse vertical, cuyo diámetro coincide con el eje Y. ¿Cómo lo voy a ver? Viendo cuál es el mayor valor que está aquí abajo. El mayor valor que esté aquí abajo, ese va a ser el diámetro coincidente con el diámetro, con el eje correspondiente. Aquí igual vamos a calcular el valor de C con la relación pitagórica, es la misma. A al cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. En el caso de que mande a calcular la excentricidad, puedo calcular C, que va a ser igual a C dividido A, y debe dar un valor entre 0 y 1. Es lo mismo. Siempre la excentricidad y la relación pitagórica van a ser iguales en todos los casos de las elipses. Ahora, ¿qué va a cambiar aquí? Bueno, vean que como el diámetro mayor cambió, es vertical, coincidente con el eje Y, ya las coordenadas de los vértices no van a ser las mismas. Bueno, las coordenadas de A ya no van a ser A0, como en el caso que vimos anteriormente, va a ser 0A, porque vean que ya el vértice del diámetro mayor está en el eje Y, por lo tanto su abscisa va a ser 0 y su ordenada va a ser el número A minúsculo. El de A' será 0 menos A. En el caso de B, como está en el eje X, ya será B0 y el de B' será menos B0. Y los focos, acuérdense que están también sobre el eje Y, sus coordenadas serán 0C y el del otro foco será 0 menos C. Entonces, aquí tenemos la diferencia entre una elipse vertical y una elipse horizontal. Vean que entonces en la ecuación puedo determinar cuando es vertical y cuando es horizontal. La relación pitagórica es la misma, la excentricidad es la misma y los vértices cambian, porque el diámetro mayor ya no es horizontal, sino que es vertical.
Vamos con el caso 3. Una elipse que no tiene el centro en el origen de coordenadas, sino que el centro está en un punto cualquiera, que lo vamos a llamar HK. HK van a ser cualquier valor de un punto. 1, 2, menos 3, 4, un medio, 3 quintos, cualquier valor. HK puede ser cualquier valor real. Y que el eje focal sea paralelo al eje X. Miren cómo sería. Miren que aquí está la elipse, vean que el centro ya no está en el origen de coordenadas, sino está en un punto HK. Y entonces el diámetro mayor o el eje focal es paralelo al eje X. Sigue siendo una elipse horizontal cuyo diámetro mayor es paralelo al eje X. ¿Qué va a cambiar aquí? Bueno, que tenemos un centro diferente. Entonces, ¿cómo cambia la ecuación? Sencillamente le vamos a restar a la X, le restamos la coordenada del centro y a la Y le restamos la abscisa del centro. Entonces va a quedar X menos H al cuadrado dividido A cuadrado más I menos K al cuadrado dividido B cuadrado igual. A mí me parece, cuando ustedes vean una ecuación canónica donde la X está restada a un número y la Y se le está restando un número, ya sabemos que esa elipse no tiene centro en el origen, sino que el centro está planteado en la misma ecuación. Si aquí dice X menos 2, H vale 2. Si aquí dice I más 4, K vale menos 4, porque siempre voy a tomar un signo contrario porque aquí se están restando. Y en este caso, vean que la A está debajo de la X, porque el diámetro mayor es paralelo al eje X, y por lo tanto el mayor valor de A, o el diámetro mayor, va a estar debajo de la X, porque el diámetro mayor es paralelo al eje X. La relación pitagórica va a ser la misma, la excentricidad sigue siendo la misma, y debe dar entre 0 y 1. Entonces, cuando la X y la Y están restadas con otros números, es una elipse que no tiene centro en el origen y el centro está expresado en la ecuación canónica de la elipse. Y si el A cuadrado o el mayor valor está debajo de la X, se trata entonces de una elipse horizontal cuyo diámetro mayor o eje focal es paralelo al eje. Vamos a ver ahora cuando no tiene centro en el origen y el eje focal es paralelo al eje. Bueno, aquí cambian también los vértices, por supuesto. Las coordenadas del centro serían HK. Vean que las coordenadas de los focos también van a cambiar. Tengo que sumarle a H, sumarle C, que es la distancia focal, y se mantiene la misma ordenada. Y las coordenadas del otro foco le resto a HC y se mantiene la misma ordenada. Vamos a ver ahora cuando la elipse tiene centro en HK y el eje focal o el diámetro mayor es paralelo al eje Y. Es una elipse vertical. Entonces, ¿qué va a cambiar aquí? Que la A al cuadrado no va a estar debajo de la X, sino que va a estar debajo de la Y. Vean, porque el diámetro mayor es paralelo al eje Y, por lo tanto el mayor valor aquí de los diámetros va a estar debajo de la Y. Igual va a aparecer HK porque el centro no está en el origen, por eso me aparece X menos H y menos K. O sea, así podemos reconocer que se trata de una elipse cuyo centro no está en el origen de coordenadas y cuyo diámetro mayor es paralelo al eje Y, porque el A cuadrado está debajo de la Y. Aquí está la relación pitagórica, sigue siendo la misma. La excentricidad sigue siendo igual C sobre A, un valor entre 0 y 1, y los vértices van a cambiar. Si el centro es HK, el foco va a cambiar en su ordenada. La abscisa se mantiene, le sumo C a la ordenada, y el otro foco le resto C a la ordenada, para obtener entonces las coordenadas de los focos. Entonces, estos son los 4 tipos de casos que nos pueden aparecer en el caso de la elipse. Recuerden, si la A al cuadrado está, o el mayor valor de los dos que están dividiendo la ecuación está debajo de la X, la elipse es horizontal, porque su diámetro mayor o coincide con el eje X o es paralelo al eje X. Si el A al cuadrado está debajo de la Y, entonces quiere decir que es una elipse vertical, porque su diámetro mayor coincide con el eje Y o es paralelo al eje. Vamos a ver un ejercicio. Desde la cátedra de pasos dice, dada la curva cónica x menos 1 cuadrado dividido 9 más y menos 5 cuadrado dividido 4 igual 1, su intersección con los ejes coordenados será, bueno, aquí pone intersección con el eje X no existe, intersección con el eje Y 2 puntos, intersección con el eje X 2 puntos, intersección con el eje Y 2 puntos, no existe intersección con los ejes coordenados,
Intersección con el eje X un punto, intersección con el eje Y un punto, ninguna de las opciones es correcta. Vean entonces que aquí tenemos la ecuación de una elipse. Pregunto, ¿es una elipse cuyo centro está en el origen de coordenada o el centro no está en el origen de coordenada? Me parece que no está en el centro de coordenadas. ¿Y cuál sería el centro, Lucas, de esa elipse entonces? ¿Sería el 0? En los números que restan a la X y a la Y, ¿viste? Sí. ¿Qué está restando a la X? 1. Esa sería la primera coordenada del centro. ¿Qué está restando a la Y? 5. Esa sería la segunda coordenada del centro. Quiere decir que las coordenadas del centro es 1, 5. Siempre con signo contrario, porque acuérdense que en la ecuación aparece restando. Por lo tanto, voy a tomar 1 positivo, 5 positivo. El centro de esta elipse es el punto 1, 5. Ahora pregunto, ¿es una elipse horizontal o una elipse vertical? Me parece que es vertical porque tiene 5 en Y, ¿puede ser? Ajá. ¿Dónde vamos a ver eso? Fíjate, los que restan a la X y a la Y me dan las coordenadas del centro. Ya con eso deduje que el centro es 1, 5. ¿Dónde deduzco si es horizontal o es vertical? Con los valores que están dividiendo. Ves que aquí es 9 y aquí es 4. El mayor valor de eso me está diciendo cuál es el diámetro mayor. En este caso es 9. Como está debajo de la X, entonces el diámetro mayor es paralelo al eje X. Porque el valor mayor de los dos que dividen está debajo de la X. Acuérdense que aquí en la ecuación, este 9 es el cuadrado de A, o sea que A vale 3. Y 4 es el cuadrado de B, o sea que B vale 2. Entonces, de la misma ecuación yo puedo deducir que es una elipse con centro en 1, 5, porque se está restando 1 a la X y 5 a la Y. Es una elipse horizontal porque el valor mayor de A y de B está debajo de X, A vale 3 y B vale 2. Todo eso lo puedo deducir de la ecuación nada más. Ahora aquí me están pidiendo la intersección con los ejes coordenados, con el eje X y con el eje Y. ¿Cómo vamos a hallar esta intersección? Vean cómo es. Para hallar la intersección con los ejes, vamos a hacer X igual 0 e Y igual 0. Porque acuérdense que en esos puntos donde la X vale 0 y donde la Y vale 0, la elipse puede cortar a los ejes. Entonces nosotros vamos a tomar la ecuación de la elipse, hacemos X igual 0 y vemos cuánto vale Y. Y vamos a tomar después, en otro procedimiento, hacemos la Y igual 0 y vemos cuánto vale la X. Ahora fíjense que la pregunta es aquí, ¿cuántos puntos de intersección hay? O si hay puntos de intersección. En algunos me dicen no existe, en algunos me dice 2 puntos, en algunos me dice un punto. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahí? Sustituimos la X por 0 y después la Y por 0 y vemos si cuántos valores de X y cuántos valores de Y me dan como solución. Si no hay ningún valor solución porque la ecuación no se puede resolver, quiere decir que no hay intersección con uno de esos ejes. Si me da una sola solución, quiere decir que la intersección es un solo punto. Si me dan dos soluciones, quiere decir que la intersección son dos puntos. Vean cómo sería. Vamos a intersección con el eje Y. Cuando queremos hallar la intersección con el eje Y, lo que tenemos que hacer es X igual 0. Siempre es la letra contraria. Intersección con el eje Y, X igual 0. Intersección con el eje X, vamos a hacer Y igual 0. Vamos a tomar la ecuación y donde haya X colocamos 0. Quedaría así, 0 menos 1 al cuadrado dividido 9, más Y menos 5 al cuadrado dividido 4, igual 1. Bueno, vamos a sacar las cuentas aquí. 0 menos 1 daría menos 1. Elevado al cuadrado, menos 1 al cuadrado me da 1, porque todo número negativo elevado al cuadrado me da positivo. Quiere decir que me da 1 noveno
más i menos 5 al cuadrado sobre 4 igual 1. Bueno, yo quiero hallar los valores de i. ¿Cuántos valores de i es posible encontrar aquí? Si ninguno, si uno o si dos, porque lo que quiero saber es cuántas intersecciones se generan. Precisamente son esos valores de i los que voy a calcular. Bueno, este es un noveno, lo voy a pasar restando al otro lado. Me queda que i menos 5 al cuadrado sobre 4 es igual a 1 menos un noveno. Saco la cuenta de 1 menos un noveno. Me queda que i menos 5 al cuadrado sobre 4 es igual a 8 novenos. Este 4 que está dividiendo lo puedo pasar para el otro lado multiplicando. Me queda que i menos 5 al cuadrado es igual a 4 por 8 novenos. Multiplico 4 por 8 novenos. Eso me da 32 novenos. Si yo quiero resolver esta ecuación, yo podría sacar raíz cuadrada en ambos miembros para eliminar ese cuadrado. Quedaría raíz cuadrada de i menos 5 al cuadrado igual a raíz cuadrada de 32 novenos. Pero cuando yo tengo la raíz cuadrada de lo que está dentro elevado al cuadrado, yo puedo eliminar el cuadrado con la raíz, pero eso se va a transformar en un módulo. Fíjense que se utiliza esta expresión de módulo o valor absoluto. El valor absoluto de i menos 5 es igual a la raíz cuadrada de 32 novenos. Y aquí ya yo puedo ver que me van a dar dos soluciones. Porque uno va a ser tomando este valor positivo, i menos 5 igual a raíz cuadrada de 32 novenos me va a dar un valor, y otro va a ser tomando este valor negativo y me van a dar dos valores. Como a mí no me dicen cuáles son las intersecciones, sino cuántas intersecciones hay, dos puntos, un punto o no existe, ya yo sé que aquí me van a dar dos soluciones, por lo tanto hay dos puntos de intersección. Ya sabemos que con el eje Y hay dos puntos de intersección. Vamos ahora con el eje X. Vean lo que pasa con el eje X. En este caso vamos a hacer Y igual 0. Bueno, vamos a tomar la ecuación y donde haya Y ponemos 0. Me queda X menos 1 al cuadrado dividido 9 más 0 menos 5 al cuadrado dividido 4 igual 1. 0 menos 5 daría menos 5, elevado al cuadrado daría 25. Entonces, x menos 1 al cuadrado dividido 9 más 25 cuartos igual a 1. Este 25 cuartos lo puedo pasar para el otro lado restando. Me queda que x menos 1 al cuadrado dividido 9 es igual a 1 menos 25 cuartos. Voy a sacar la cuenta de 1 menos 25 cuartos. Me da que x menos 1 al cuadrado dividido 9 es igual a menos 21 cuartos. Este 9 que está dividiendo lo paso para el otro lado multiplicando. Me queda que x menos 1 al cuadrado es 9 por menos 21 cuartos. Multiplico 9 por menos 21 cuartos y me da que x menos 1 al cuadrado es igual a menos 189 cuartos. Ahora vamos a analizar esta ecuación antes de resolverla. Porque vean que el x menos 1 está elevado al cuadrado. Cuando yo elevo cualquier número al cuadrado, siempre me va a dar positivo. Porque positivo elevado al cuadrado da positivo. Y negativo elevado al cuadrado también da positivo. Por lo tanto, nunca voy a encontrar un valor de x que al yo restarle 1 y lo elevo al cuadrado me dé un número negativo. Nunca va a pasar eso, porque todo número elevado al cuadrado siempre va a dar positivo. Entonces aquí tengo una contradicción. No puede ser que una expresión elevada al cuadrado me dé un número negativo, por lo tanto aquí no hay solución. No existe el punto de intersección con el eje X. No existe punto de intersección. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Dos puntos de intersección con el eje Y no existe puntos de intersección con el eje X. Entonces sería la opción A. Intersección con el eje X no existe. Intersección con el eje Y, dos puntos. Sería la opción A la correcta. Perdón, yo no terminé de entender cómo dijiste que son dos puntos de intersección. Ok. ¿Qué puedes hacer aquí, Lucas? Resuelve la ecuación. Sí. Resuelve I menos 5 igual a la raíz cuadrada de 32 novenos. Claro, o sea, cuando te da el módulo, te da el resultado positivo y negativo. Eso sería. Exactamente. Ah, ok. Tienes dos valores. ¿Ves? Ok. Porque viste que la y está elevada al cuadrado. Entonces, como Sí, es una sí, sí. ecuación de segundo grado, una ecuación de segundo grado te puede dar dos soluciones, como en este caso, una solución o ninguna solución, como nos da en el caso del eje X. En este caso, como puedo tomar el valor positivo y el valor negativo del valor absoluto, me van a dar dos soluciones. Y por eso existen dos puntos de intersección. Ok. ¿Está bien? Sí, sí. Ok.
No lo resolví porque en realidad no lo pide el problema. Entonces, cuando estamos hablando de tiempo de examen, eh, hacer cosas que no nos piden nos quita tiempo. Entonces, por eso hacemos el análisis y respondemos de una vez lo que nos están pidiendo. Ok, vamos a ver este. La elixir de ecuación x menos k al cuadrado dividido 8 más y más 2 al cuadrado dividido 4 es igual a 1. Pasa por el punto 1 menos 1. Sí, nunca pasa por el punto. Ninguna de las otras opciones es correcta. K es igual a raíz cuadrada de 6 menos 1. K es igual a raíz cuadrada de 6 más 1. Bueno, vean que aquí tenemos una elixir. El centro sería K menos 2. No sabemos cuánto vale K. Eso es lo que nos mandan a calcular. Aquí está que K es la primera coordenada del centro, menos 2 es la segunda coordenada del centro. Vean que aquí hay un 8 y aquí hay un 4. El mayor valor está debajo de la X. Se trata entonces de una elixir horizontal porque el mayor valor está debajo de la X, el diámetro mayor es paralelo al eje X. Entonces A vale raíz cuadrada de 8, no es un número exacto, y B vale 2, que es la raíz cuadrada de 4. Entonces sí podemos identificar cuáles son los elementos del elixir. Pero lo que me están pidiendo aquí es que si pasa por el punto 1 menos 1, este elixir, ¿cuánto vale K? Si es que pasa. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Si la elixir pasa por el punto 1 menos 1, quiere decir que yo puedo sustituir este punto en la ecuación del elixir. Donde haya X voy a colocar 1 y donde haya Y voy a colocar menos 1. Y voy a tratar de resolver esa ecuación. Si me da un valor de K, bueno, ese sería el valor de K. Vamos a ver si nos da raíz cuadrada de C menos 1 o raíz cuadrada de C más 1. O puede ser que no exista el valor de K, entonces nunca pasa por el punto. Eso es lo que vamos a resolver aquí. Entonces tomamos la ecuación. Esta es lo que les dije al principio. Vamos a sustituir el punto 1 menos 1. Tomamos la ecuación tal cual y donde haya X ponemos 1, nos queda 1 menos K al cuadrado dividido 8. Donde hay Y ponemos menos 1 porque el punto es 1 menos 1. Menos 1 más 2 al cuadrado dividido 4 igual a 1 menos K, no puedo sacar esa cuenta, me sigue quedando 1 menos K al cuadrado dividido 8. Menos 1 más 2 da 1, al cuadrado daría 1 al cuadrado dividido 4. Me queda entonces 1 menos K cuadrado dividido 8 más un cuarto igual 1. Este un cuarto lo paso para el otro lado restando porque está sumando. Me queda que 1 menos K cuadrado dividido 8 es igual a 1 menos un cuarto. Saco la cuenta de 1 menos un cuarto, me queda que 1 menos K al cuadrado dividido 8 es igual a 3 cuartos. Este 8 que está dividiendo pasa para el otro lado multiplicando, me queda que 8 por 3 cuartos es 24 cuartos, que puedo dividir 24 entre 4, me da 6. Bueno, aquí voy a sacar raíz cuadrada en ambos miembros. Me queda que la raíz cuadrada de 1 menos K cuadrado es igual a raíz cuadrada de 6. Recuerden que cuando es la raíz cuadrada de lo que está dentro elevado al cuadrado lo convierto en un valor absoluto, porque ahí voy a tener que tomar los dos valores. 1 menos K es igual a raíz cuadrada de 6. Entonces aquí sí tenemos que resolver porque tenemos que hallar el valor de K. Vamos a tomar entonces primero el valor positivo. 1 menos K será igual a raíz cuadrada de 6. Entonces esta K, este 1 lo paso para acá restando, me queda menos K igual a raíz cuadrada de 6 menos 1, y puedo cambiar de signo todo y me queda que K es igual a 1 menos raíz cuadrada de 6. Otra manera de hacerlo, menos K lo paso para acá positivo, me queda K de este lado, y raíz cuadrada de 6 lo paso para acá negativo y me queda que K es igual a 1 menos raíz cuadrada de 6. Voy a tomar el valor negativo, o sea que 1 menos K es igual a menos raíz cuadrada de 6, porque estoy considerando el valor absoluto. Paso la K para acá positiva, paso el menos raíz cuadrada de 6 positivo para acá, y me queda que K es igual a 1 más raíz cuadrada de 6. O sea que el, el, la elixir pasa por el punto 1 menos 1 si K vale 1 menos raíz cuadrada de 6 o K vale 1 más raíz cuadrada de 6. Bueno, vamos a ver cuál de las opciones es. Aquí tenemos 1. Raíz cuadrada de 6 menos 1 no aparece aquí. Pero raíz cuadrada de 6 más 1 sí, porque es lo mismo raíz cuadrada de 6 más 1 que 1 más raíz cuadrada de 6. Por lo tanto, me está dando un valor de K. La opción correcta sería la opción B. Ahí está entonces resuelto el ejercicio. Aquí tenemos otro.
Dada la cónica de ecuación 2x cuadrado más 8y cuadrado menos 4x más 16 y más 2 igual 0, sus vértices son, aquí aparecen los vértices. Acuérdense que los vértices son los del diámetro mayor y los del diámetro menor. Pero ¿qué está pasando aquí? Que la ecuación no me la están dando de manera canónica, sino me la están dando de manera general. Casi siempre con la ecuación general, esto sería una ecuación general, yo puedo determinar si se trata de una elipse o se trata de una hipérbola o se trata de una parábola o de una circunferencia. ¿Cómo puedo deducir yo que esto se trata de una elipse? Vean que los términos que están elevados al cuadrado tienen coeficientes diferentes. Cuando los dos son positivos y los coeficientes son diferentes de los términos cuadráticos, podemos suponer que esto se trata de una elipse. Aquí podemos deducir que se trata de una elipse porque los dos coeficientes de los términos cuadráticos son positivos y son diferentes. Si fueran iguales, entonces sería una circunferencia. Pero más adelante cuando hagamos circunferencia les voy a explicar eso. En este caso lo que puedo decirles es que si los coeficientes cuadráticos de x cuadrado y de y cuadrado son positivos y son diferentes, podemos asegurar que se trata de una elipse. Podríamos suponer que se trata de una elipse. ¿Cómo hallar los vértices? Bueno, aquí tenemos que hacer un procedimiento que se llama completación de cuadrados. Vamos a explicar poco a poco ese procedimiento. Cualquier cosa ustedes me van preguntando si tienen alguna duda. Porque hay varias maneras de hacerlo. Bueno, yo lo explico siempre de esta forma que me parece la más sencilla. Primero que nada, vean que todos los coeficientes son pares. 2, 8, 4, 16, 2. Bueno, yo puedo dividir toda la ecuación entre 2 para simplificar la ecuación. Divido 2 entre 2 me queda 1 que no se coloca, 8 entre 2 me queda 4, menos 4 entre 2 me queda menos 2, 16 entre 2 me queda 8 y 2 entre 2 me queda 1. Esta es la misma ecuación, no he cambiado nada porque simplemente dividí toda la ecuación entre un mismo número y no me afecta el valor de la ecuación. Vamos entonces a completar cuadrado. ¿Por qué voy a completar cuadrado? Porque necesito expresar esta ecuación general en forma canónica para luego determinar cuáles son los vértices de la elipse. Primer paso, voy a agrupar las x y voy a agrupar las y. Aquí queda x cuadrado menos 2x, agrupé las x, más 4y cuadrado más 8y, más 1 igual 0. Okay. Ese sería el primer paso para completar cuadrados. Luego, voy a tratar de separar, porque es importante que para la completación de cuadrados, tanto la x cuadrado como la y cuadrado deben tener coeficiente 1. Ya aquí la x cuadrado tiene coeficiente 1. Bueno, pero la y cuadrado tiene coeficiente 4. Entonces, ¿qué voy a hacer yo aquí? Voy a sacar factor común 4, de manera que la y cuadrado me quede con coeficiente 1 y también le quito 4 al 8y y me quedaría 2y. O sea que me queda 4 multiplicado a y cuadrado más 2y. Vean que lo que estoy aplicando es como una propiedad distributiva a la inversa. Cuando saco factor común, estoy aplicando como una propiedad distributiva a la inversa, porque si yo multiplico 4 por y cuadrado me da 4y cuadrado. Y si multiplico 4 por 2y me da 8y. ¿Por qué hago esto? Porque quiero que la y cuadrado, que es el término cuadrático de la y, no tenga coeficiente sino coeficiente 1. No tenga otro coeficiente sino 1. Ya aquí puedo aplicar la completación de cuadrado. ¿Qué vamos a Eh, hacer? tengo una pregunta. Dime, Para Ana. pasar de la general a la canónica, ¿siempre hacemos esa operación Completación de cuadrado. Sí, para todas las secciones cónicas? sí, para Ok, todas. ok. Porque inclusive cuando te dan la ecuación general, Ana, la única manera de tú darte cuenta si se trata de una elipse o una hipérbola o una parábola, una circunferencia, y determinar sus elementos es a través de la ecuación canónica, Ok, donde ok. lo ves claramente. ¿Okay? Dale. Este es un procedimiento mecánico. Después que lo practicamos bastantes veces, casi que lo hacemos como que automático. Okay. Una vez que tenemos esto, miren lo que vamos a hacer. Vamos a dividir el término, el coeficiente que acompaña a la x, lo dividimos entre 2. En este caso vale 2 el coeficiente que acompaña a la x, perdón, el coeficiente que acompaña a la x vale 2, lo divido entre 2. 2 entre 2 me da 1. Vamos a agregar entonces ese valor que me dio de dividir el coeficiente de la x entre 2,
Lo voy a sumar y a restar, pero elevado al cuadrado. Entonces divido 2, la mitad de 2 es 1. Sumo ese valor al cuadrado y resto ese valor al cuadrado. ¿Por qué sumo y resto? Para no variar el valor de la ecuación. Porque si yo sumo 1 cuadrado y resto 1 cuadrado, es como si estuviera sumando 0 y eso no me varía el valor de la ecuación. Lo mismo vamos a hacer con la y. El coeficiente de la y vale 2. Le saco la mitad al 2, es 1. Sumo 1 al cuadrado y resto 1 al cuadrado. Vean que en este caso lo hago dentro del paréntesis porque la completación del cuadrado de la y lo estoy haciendo dentro del paréntesis. Ok. Entonces ahora aquí, este trinomio que tenemos aquí al principio, x cuadrado menos 2x más 1 al cuadrado, yo lo puedo convertir en el cuadrado de una suma. De esta forma, miren. Coloco el primer término cuadrático sin el exponente, coloco el tercer término cuadrático sin el exponente, coloco en el medio el signo del segundo término del trinomio, que en este caso es negativo, lo encierro entre paréntesis y lo elevo al cuadrado. ¿Qué hice aquí? Factoricé este trinomio cuadrado perfecto y lo convertí en el cuadrado de en este caso de una diferencia. Ya aquí tengo el valor del centro de la elipse, ¿ves? X menos 1 quiere decir que la primera coordenada del centro es 1. Y aquí tengo el primer valor del centro. Que no me lo están pidiendo, pero lo voy a necesitar para poder calcular los vértices. Bueno, aquí quedaría menos 1 al cuadrado, que es 1, más 4. Aquí hago lo mismo. Con este trinomio, y cuadrado más 2y más 1 al cuadrado, lo convierto en el cuadrado de una suma. Tomo el y que está elevado al cuadrado, le quito el cuadrado. Tomo el 1 que está elevado al cuadrado, le quito el cuadrado, me queda 1. Pongo en el medio el signo del segundo término del trinomio, que en este caso es más. Encierro entre paréntesis y lo elevo al cuadrado. Yo convertí entonces y cuadrado más 2y más 1 cuadrado, que es un trinomio cuadrado perfecto, en y más 1 al cuadrado. Menos 1 al cuadrado, que es 1, más 1 igual 0. Vamos a ver entonces qué más podemos hacer aquí. Vamos a disolver ese corchete. Me queda que x menos 1 al cuadrado menos 1. Multiplico este 4 por y más 1 al cuadrado, me queda 4 por y más 1 al cuadrado. 4 por menos 1 me da menos 4, más 1 igual 0. Puedo sumar este menos 1 con este menos 4, con este más 1. Menos 1 con más 1 me da 0, me queda menos 4. Me queda entonces que x menos 1 al cuadrado más 4 por y más 1 al cuadrado menos 4 igual 0. Este menos 4 lo paso para el otro lado, positivo. Me queda que x menos 1 al cuadrado más 4y más 1 al cuadrado es igual a 4. Ahora, como acuérdense que la ecuación canónica es igual a 1 en el lado derecho, es igual a 1. Divido toda la ecuación entre 4. Queda que x menos 1 al cuadrado dividido 4 más 4 dividido 4 me da 1. Me queda y más 1 al cuadrado igual 4 dividido 4 me da 1. Y vean que aquí tengo entonces la ecuación canónica de la elipse. El centro de la elipse será el punto 1 menos 1. En este caso, a al cuadrado vale 4, a vale 2, b al cuadrado vale 1, porque se supone que este y más 1 al cuadrado está sobre 1, entonces b vale 1. Y con esos valores voy a determinar las coordenadas del vértice. Vean cómo es. A vale 2, porque acuérdense que 4 es a al cuadrado, por lo tanto a vale 2. B vale 1, porque aquí este y más 1 está sobre 1. 1 al cuadrado, la raíz cuadrada de 1 es 1, el centro es 1 menos 1. ¿Cómo determino entonces las coordenadas de los vértices? Bueno, vean que 4 es mayor que 1, por lo tanto esta elipse es horizontal, porque el mayor valor está debajo de la x, en este caso es 4. Entonces, ¿cómo deduzco los vértices? De la siguiente forma. Parto del centro. En el caso de los vértices del diámetro mayor, le voy a sumar el valor de a la primera coordenada. 1 más 2, 3, y me queda la misma segunda coordenada menos 1. Y le resto 1 menos 2 me da menos 1 y me queda la misma segunda coordenada. O sea que estos serían los vértices del diámetro mayor. 3 menos 1, menos 1, menos 1. Para los vértices del diámetro menor, recuerden que lo que va a cambiar aquí es la segunda coordenada, no la primera. La primera se mantiene del centro, 1 y 1. Y le voy a sumar y restar a la segunda coordenada del centro el valor de b.
Menos 1 más 1 da 0. Por eso la primera coordenada del vértice B, por eso las coordenadas del vértice B es 1, 0. Y después le resto menos 1 menos 1, me da menos 2. Quiere decir que estas son las coordenadas de los vértices. 3 menos 1, menos 1 menos 1, 1, 0 y 1 menos 2. Si buscamos en las opciones, que aquí no están ordenadas, bueno, buscamos las que parezcan, es la opción A. 1, 0, menos 1 menos 1, 3 menos 1 y 1 menos 2. Entonces, este procedimiento de completación de cuadrados lo tenemos que hacer obligatoriamente cuando nos dan la ecuación general para si nos mandan a determinar elementos de la ecuación. De todas maneras, va a aparecer más ejercicios con completación de cuadrados y bueno, van a tener que practicarlo porque en las cuádricas también aparece este método de completación de cuadrados. Okay. Vamos con la circunferencia. Vean que, acuérdense que la circunferencia se forma con la intersección del plano con la superficie cónica de manera horizontal. Y aquí tenemos una estructura, un edificio que tiene forma de circunferencia. ¿Qué es la circunferencia? Es el lugar geométrico de los puntos de un plano cuya distancia en punto fijo llamado centro es constante. A esta distancia se le llama radio. En este caso tenemos solo un punto fijo. En la elipse tenemos dos puntos fijos, que eran los dos focos. En este caso tenemos solo un punto fijo, que es el centro. Aquí está el punto fijo del centro. Todos los puntos que tengan la misma distancia del centro forman la circunferencia. Y esa distancia se va a llamar radio, que es la distancia del centro a cada uno de los puntos de la circunferencia. Vean que es un caso especial de la elipse, donde el diámetro mayor y el diámetro menor son todos iguales, porque hay un solo diámetro que vale esta distancia completa, que sería el doble del radio. ¿Cuál es la ecuación de una circunferencia? En este caso tenemos aquí una circunferencia, el centro no está en el origen, está fuera del origen. Tenemos el punto P, acuérdense que todas las distancias desde el centro hasta cada uno de los puntos es R, que es el radio. Entonces la ecuación sería de esta forma. La ecuación cartesiana es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a r al cuadrado. H y k son las coordenadas del centro. Y r es el radio, que es la distancia del centro a cada uno de los puntos de la circunferencia. Ahora, ¿qué pasa si el centro está en el origen de coordenadas? Sencillo, h va a valer 0 y k va a valer 0. Por lo tanto, va a quedar x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado, que es lo mismo decir x al cuadrado más y al cuadrado es igual a r al cuadrado. O sea que cuando no haya ningún número restando la x o ningún número restando la y, deducimos que la coordenada del centro es el origen de coordenadas. Esta sería una de las maneras de expresar la ecuación de una circunferencia. Otra manera es la ecuación general. De esta forma, x cuadrado más y cuadrado más cx más dy más e igual 0. Es la ecuación general. Vean que tanto x cuadrado como y cuadrado son positivos y los coeficientes son 1, valen 1. Cuando sucede ese caso que los dos términos cuadráticos son positivos y los coeficientes son 1, podríamos estar en la presencia de una circunferencia. Tenemos que verificarlo, pero podríamos estar en la presencia de una circunferencia. Ahora, esta C, esta D y esta E la podemos calcular a partir del centro y del radio de la circunferencia. Miren, C va a ser igual a menos 2h. Recuerden que h es la primera coordenada del centro. D es igual a menos 2k. Recuerden que k es la segunda coordenada del centro. Y este E, que es el término independiente de la ecuación general, lo podemos calcular sumando h al cuadrado más k al cuadrado menos el valor del radio al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que yo puedo transformar la ecuación cartesiana en ecuación general utilizando los valores de h, k y r para calcular c, d y e, o puedo hacer lo contrario. Si tengo la ecuación general, puedo transformarla en la ecuación cartesiana. La buena noticia aquí es que cuando estemos seguros que es una circunferencia, no tenemos que hacer completación de cuadrados, sino que podemos utilizar esta formulita para transformarlo a ecuación cartesiana y poder deducir cuál es el centro y cuál es el radio de la circunferencia. Pero eso solamente lo podemos hacer en el caso de la circunferencia. Tenemos también la ecuación canónica, que es parecida a la de la circunferencia. ¿Qué va a pasar? Es dividir
la ecuación cartesiana entre el radio al cuadrado. Entonces va a quedar x menos h al cuadrado dividido r al cuadrado más y menos k al cuadrado dividido r cuadrado igual. Vean que es parecida a la de la elipse, pero los dos valores que están dividiendo son iguales. Entonces, cuando tengamos una ecuación canónica donde los dos términos cuadráticos son positivos y los dos valores que dividen tanto la x como la y sean iguales, y esto sea igual a 1, estamos en la presencia de una circunferencia y no de una elipse. ¿Okay? Entonces la ecuación canónica se halla dividiendo la ecuación cartesiana entre r cuadrado. Muy bien, vamos a seguir. Ahora, la relación entre puntos y circunferencia, porque a veces salen preguntas relacionadas con esto. Un punto en relación a una circunferencia puede ser interior, puede ser perteneciente a la circunferencia o puede ser exterior. ¿Cómo reconozco si un punto es interior a la circunferencia, perteneciente a la circunferencia o exterior? Dependiendo de la distancia que ese punto está del centro de la circunferencia. Si la distancia de ese punto al centro es menor que el radio, entonces el punto es interior a la circunferencia. Si la distancia de ese punto al centro es igual que el radio, el punto pertenece a la circunferencia. Si la distancia de ese punto al centro es mayor que el radio, el punto es exterior a la circunferencia. Entonces aquí tenemos ejemplos. Mira, aquí está la circunferencia, aquí está el centro, un punto interior, vean que su distancia al centro es menor que el radio, un punto sobre la circunferencia, la distancia al centro es igual al radio, un punto exterior, la distancia al centro es mayor que el radio, por lo tanto, de esa forma podemos deducir si el punto es interior, exterior eh, o pertenece a la circunferencia. En cuanto a las rectas, una recta en relación a una circunferencia, la recta puede ser tangente cuando corte la circunferencia en un solo punto, puede ser secante cuando corte la circunferencia en dos puntos la recta, o puede ser una recta exterior cuando no corte la circunferencia. Aquí tenemos los ejemplos. Secante, la recta corta a la circunferencia en dos puntos. Tangente, la recta corta la circunferencia en un punto. Y exterior, la recta no corta a la circunferencia. No pasa, pasa cerca, pero no la corta, pasa muy lejos de la circunferencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí para determinar si una recta es secante, tangente o exterior? Como me van a dar la ecuación de la recta y me van a dar la ecuación de la circunferencia, yo sustituyo la ecuación de la recta en la circunferencia y trato de hallar las soluciones. Si me dan dos soluciones es secante, si me da una solución es tangente, o si no me da ninguna solución es exterior, la recta a esa circunferencia. En cuanto a dos circunferencias pueden ser tangentes cuando las dos circunferencias se cortan en un solo punto. Hay dos tipos de tangentes, circunferencias tangentes, las interiores y las exteriores. Las secantes son las circunferencias que se cortan en dos puntos. Las exteriores no se cortan, una está fuera de la otra. Las interiores no se cortan, pero una está dentro de la otra. Ya vamos a ver los gráficos para que vean la diferencia. Las concéntricas tienen el mismo centro, pero diferente radio. Aquí tenemos, miren los ejemplos. Aquí tenemos dos circunferencias secantes. Vean que se cortan en dos puntos. Tenemos dos circunferencias exteriores. No se cortan, pero una está fuera de la otra. Tenemos dos circunferencias interiores. No se cortan, pero una está dentro de la otra. Dos circunferencias concéntricas. Tienen el mismo centro, pero diferente radio. Tangentes exteriores. Se cortan en un solo punto, pero una está fuera de la otra. Tangentes interiores se cortan en un solo punto, pero una está dentro de la otra. Entonces, esta es la relación que puede existir entre dos circunferencias. ¿Cómo yo puedo determinar si son tangentes y si son secantes? Bueno, me van a dar las dos circunferencias, igualo las dos ecuaciones, trato de resolver. Si me dan dos soluciones son secantes, si no me dan ninguna solución serán exteriores o interiores, dependiendo del radio. Si me da una sola solución serán tangentes. Esa sería la manera de buscar la relación entre circunferencias. Okay. Vamos a pasar porque este es de la Cátedra Santa María. Por lo general no aparecen este tipo de ejercicios en la otra cátedra.
también. Esta de la cátedra Blumenfeld-Osorsolino. Dice, indicar cuáles de las siguientes ecuaciones representan circunferencias. Vean que aparecen 4 ecuaciones de forma general. X cuadrado más y cuadrado menos 8x más 4y más 2 igual 0. X cuadrado más y cuadrado más 2x más 4y más 1 igual 0. X cuadrado menos y cuadrado más 10x más 6y más 42 igual 0. X cuadrado más y cuadrado más 4x menos 2y más 10 igual 0. Y me dice que seleccione 1. 3 y 4, 1 y 3, 2 y 3, 1 y 2 son circunferencias. Una pregunta. ¿Cuál de las 4 puedo descartar de una vez que no se trata de una circunferencia? La que tiene la I negativa. Correcto. La tercera. Porque Claro, acuérdense que en la circunferencia obligatoriamente los términos cuadráticos tienen que ser positivos. Muy bien, Ana Cecilia. Descarto de una vez la 3. O sea que fíjense que ya aquí puedo deducir que son la 1 y la 2. Míreme. Porque la 3 aparece en la A, en la B y en la C. Yo claro. responderé de una vez que es la 1 y 2. Ahora, ¿cómo sería esto? Si no nos aparece así tan evidente que es la D. Bueno, mire, tendríamos que hacer la completación de cuadrados. Tomo entonces la ecuación de la circunferencia. Aquí ya están asociadas las X y las Y. Divido 8 entre 2, que es el coeficiente de la X, me da 4. Sumo 4 al cuadrado, resto 4 al cuadrado. Divido el coeficiente de la Y, que es 4, entre 2, me da 2. Sumo 2 al cuadrado, resto 2 al cuadrado. Factorizo el trinomio, me quedaría X 4 menos, porque el signo del segundo término del trinomio es negativo, elevado al cuadrado, menos 4 al cuadrado, que es 16, y 2, término positivo del medio, y más 2 al cuadrado, menos 4 más 12, igual 0. Sumo menos 16 menos 4 más 12, eso me da menos 8. Este menos 8 lo paso para el otro lado, y me queda x menos 4 al cuadrado más y más 2 al cuadrado igual 8. Que evidentemente es una circunferencia con el centro 4 menos 2 y el radio es raíz cuadrada de 8. Esa sería la primera. Vamos a ver la segunda. Es raíz cuadrada de 8 porque... Porque acuérdate que en la ecuación cartesiana el radio está elevado al cuadrado. Sí, Entonces, como aquí es 8 es radio al cuadrado, el radio es raíz cuadrada de 8. Que lo puede dejar así porque no es un valor exacto. La raíz cuadrada de 8 no es exacta. claro, Entonces, como que igual a, si r al cuadrado es igual a 8, pasas el cuadrado como raíz. Claro, ahí va. Exactamente. Vamos con la segunda, que se supone que también debe ser una circunferencia. Completamos el cuadrado, asociamos la X y las Y, X cuadrado más 2X más Y cuadrado menos 4Y más 1. Mitad de 2 es 1, sumo 1 cuadrado, resto 1 cuadrado. Mitad de 4 es 2, sumo 2 cuadrados, resto 2 cuadrados. Factorizo este trinomio, me queda X más 1 al cuadrado menos 1. Factorizo el segundo trinomio y menos 2 al cuadrado menos 4 más 1. Menos 1 más 1 da 0, me queda menos 4. Paso ese menos 4. Me queda que x más 1 al cuadrado menos 2 al cuadrado es igual a 4. Es una circunferencia con centro menos 1, 2 y el radio vale 8. En este caso, pongo... Dime, Ana. Pero si hacemos de la tercera, por ejemplo. Ya lo vamos a hacer. Vamos a verlo. Mira. Bueno, está bien. Aquí está, mira, aquí lo tengo para que vean la diferencia. Este ya sabemos que no es porque es negativo, ¿verdad? Que tú dijiste ya que es negativo. Vamos con el tercero. ¿Qué va a pasar? Completamos cuadrados. Ya están asociadas las X y las Y. Mitad de 4, 2, sumo 2 cuadrados, resto 2 cuadrados. Mitad de 2, 1, sumo 1 cuadrado, menos 1 cuadrado. Factorizo, me va a quedar X más 2 al cuadrado, menos 4. Factorizo, hoy menos 1 al cuadrado, menos 1 más 10. Menos 4 menos 1 más 10 da más 5. Cuando yo paso ese más 5, mira, pasa negativo. Entonces aquí radio al cuadrado es igual a menos 5. La raíz cuadrada de menos 5 no existe, es una circunferencia imaginaria. No es una circunferencia. Cuando te da así negativo de este lado, no es una circunferencia. Por lo tanto, la opción correcta es la opción D. ¿Está bien?
Ok, vamos a seguir a ver qué más tenemos aquí. Vamos con la hipérbola, que es la tercera cónica. Aquí tenemos una estructura que tiene forma de hipérbola. Acuérdense que la hipérbola se forma cuando un plano corta verticalmente una superficie cónica y se forman estas dos líneas, esas dos curvas, en ambos lados de la superficie cónica. ¿Cuál es la definición? Es el lugar geométrico de los puntos de un plano cuya diferencia de la distancia de dos puntos fijos llamados focos es constante y menor que la distancia entre esos focos. Entonces, ante la cuestión de que se manejen tantas fórmulas, yo siempre recomiendo que establezcan una analogía entre esta y la elixir, porque tienen muchos parecidos y también tienen diferencias, pero esas diferencias y parecidos nos ayudan a establecer mejor, a memorizar mejor la fórmula y los elementos. Acuérdense que la elixir, las distancias, la suma de las distancias de los focos es constante. En este caso es la diferencia de las distancias, o sea que yo voy a restar la distancia del punto al primer foco menos la distancia del punto al segundo foco, y esa diferencia va a ser constante. Entonces, aquí la diferencia es que se resta, no como en la elixir que se suma. Vamos a verlo en el gráfico. Aquí está un punto de la hipérbola. Si yo tomo la distancia del punto a un foco y le resto la distancia de ese punto al otro foco, ese valor va a ser constante para todos los puntos que pertenecen a la hipérbola. Vean que la elixir es una curva cerrada, en cambio la hipérbola es una curva abierta, infinita. Tiene un centro también, que es este centro que está aquí, que en este caso coincide con el origen de coordenadas. Tiene dos focos también, que son esos puntos fijos, y los puntos están relacionados, la distancia con esos focos están relacionados con los puntos de la hipérbola, al igual que el elixir. Lo único que en el elixir se suman las distancias, aquí se restan las distancias. Eso sería entonces la definición de una hipérbola. Vamos a ver los elementos. Acuérdense de relacionarlo siempre con el elixir para que establezcan la analogía. Aquí tenemos la curva, es la hipérbola. En este caso el centro es el origen de coordenadas. Aquí tenemos el foco 1, aquí tenemos el foco 2. Estas dos rectas R1 y R2 también son importantes porque nos van a servir de guía para poder trazar la hipérbola. Bueno, vamos a ver cada uno de esos elementos. Primero tenemos el centro. Recuerden que el centro no pertenece a la hipérbola, pero sirve de referencia porque la distancia de ese centro a los vértices y a los focos es la misma. Luego tenemos la distancia 2A. Recuerden que en la elixir también tenemos esta distancia 2A, que es la distancia de un vértice al otro vértice. En este caso también es la distancia de este vértice, el vértice 1 al vértice 2. Yo lo puse aquí A', pero es la distancia de los dos vértices. Ese diámetro lo vamos a llamar real, no lo vamos a llamar mayor. ¿Por qué? Porque en este caso los vértices de este diámetro real pertenecen al hipérbola. Acuérdense que en la elixir estos vértices están dentro del elixir. En este caso, como la hipérbola es abierta, los vértices pertenecen a la hipérbola, pero no están dentro de la hipérbola. Y esa distancia desde un vértice al otro es 2A. Quiere decir que la mitad de 2A, que viene siendo A, la semidistancia A, es la distancia del centro de la hipérbola a cada uno de los vértices. Eso lo vamos a llamar diámetro real. Acuérdense que es diámetro real porque esos vértices pertenecen a la hipérbola. Luego tenemos 2B. La distancia de 2B es la distancia de estos dos vértices que están verticales, que ven que no pertenecen a la hipérbola. Estos vértices no pertenecen a la hipérbola, pero también nos sirven de referencia para poder determinar la ecuación. Por eso ese diámetro que hay desde este vértice a este lo vamos a llamar diámetro imaginario, porque no pertenecen esos vértices a la hipérbola. Y la distancia que hay de este vértice a este vértice lo vamos a llamar los B. Y la semidistancia es la distancia del centro de la hipérbola a cada uno de esos vértices del diámetro imaginario. O sea que el B tiene que ver con esta línea imaginaria que se traza tangente a la curva. También tiene que ver, estas son las asíntotas. Sí, esa. Pero las asíntotas se traza en relación al centro o... Sí, pasan por el centro.
pero tiene que ver con A y con B. Claro, Para, claro. para determinar la ecuación de las asíntotas, necesitamos el valor de A, que es la distancia del centro del vértice del diámetro real, y el valor de B, que es la distancia del vértice al diámetro imaginario. Por eso necesitamos tener ese valor, ese valor de B. Pero insisto en que acuérdense que B no pertenece, esos vértices no pertenecen a la hipérbola. Por eso se le dice diámetro imaginario. Luego tenemos la distancia focal, que es la distancia entre los focos, que se va a llamar 2C, igual que en el elipse. La semidistancia, que es el valor C, es la distancia del centro a los focos. Ahora vean que aquí en los focos la distancia focal es mayor que la distancia entre los vértices del diámetro real, a diferencia del elipse. Acuérdense que en el elipse los focos están dentro del elipse y la distancia entre los vértices del diámetro mayor es mayor que la distancia focal. En este caso es lo contrario. La distancia focal es mayor que la distancia de los vértices del diámetro real. Quiere decir que C va a ser mayor que A. Y eso lo vamos a tomar en cuenta a la hora de establecer las ecuaciones. Aquí tenemos los vértices reales, que son A y A', que son los que pertenecen al hipérbolo. Los vértices imaginarios serán los vértices del diámetro imaginario, B y B'. Las asíntotas serán R1 y R2. Estas líneas que están aquí, estas rectas, que se trazan normalmente cuando queremos representar la hipérbola en un sistema de coordenadas, nos van a servir de guía. Porque vean que la hipérbola nunca va a tocar a las asíntotas, pero nos van a servir de guía para poder trazar. Nunca van a tocar las rectas asíntotas, pero nos sirven de guía para su trazo. Tenemos entonces que las coordenadas son del vértice A 0, en este caso de esta, donde el diámetro real coincide con el eje X, de A' será menos A0, de B será 0B, de B' será 0 menos B, del foco será C0 y del otro foco será menos C0. Así sería el caso de una hipérbola que sea horizontal, porque el diámetro real coincide con el eje X. Pero vamos a estudiar ahora cada uno de los casos, así como lo hicimos con la elipse, cuando la hipérbola puede ser horizontal o puede ser vertical, y determinar cada uno de sus elementos. Vamos a ver entonces cómo es la ecuación. Primer caso, concentro en el origen de coordenadas y eje focal coincidente con el eje X, que es la que vimos anteriormente. Aquí está el centro, y aquí están los focos, coinciden con el eje X. ¿Cómo es la ecuación? Acuérdense de siempre relacionar con la elipse. Acuérdense que en la elipse, x cuadrado sobre a cuadrado dividido a cuadrado más y cuadrado dividido b cuadrado igual 1. Miren cómo es aquí. La ecuación canónica es x cuadrado dividido a cuadrado menos y cuadrado dividido b cuadrado igual 1. Aquí está la diferencia, que uno de los términos cuadráticos es negativo. Si los dos términos cuadráticos son positivos en la ecuación canónica, sería una elipse, o puede ser una circunferencia. Si uno es negativo, podríamos estar en la presencia de una hipérbola. También aquí existe una relación pitagórica que me relaciona los números a, b y c, pero es diferente. Acuérdense que en la elipse era a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. En el caso de la elipse es c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. Porque recuerden que en la elipse el valor de a es mayor que el de c, pero en la hipérbola el valor de c es mayor que el de a. Por eso la relación pitagórica cambia aquí en la hipérbola. O sea que si yo quiero calcular c cuadrado o c, necesito saber cuánto vale a, cuánto vale b y calcularlo con esta ecuación que está aquí, con esta relación pitagórica. También existe la excentricidad de la hipérbola, se calcula igual que la de la elipse, c dividido a. Pero como c, que es la distancia, semidistancia focal, es mayor que a, c siempre va a ser mayor que a, este número va a dar mayor que 1. ¿Se acuerdan que la elipse daba un número entre 0 y 1? Porque c era menor que a, pero como en la hipérbola c es mayor que a, esta excentricidad siempre va a ser mayor que 1. O sea que también por la excentricidad yo podría definir si se trata de una elipse o si se trata de una hipérbola. Si el número me da entre 0 y 1, es una elipse. Si me da mayor que 1, es una hipérbola. Ahora, ¿qué pasa si me da 1? Si me da 1, es una circunferencia.
porque C y A valen lo mismo, porque acuérdense que el radio es el mismo en toda la circunferencia. Si me da 0, pues es un punto, porque no hay nada ahí. La excentricidad 0 quiere decir que es un punto. Entonces, si me da 0, un punto. Si me da entre 0 y 1, elipse. Si me da 1, es una circunferencia, y si me da mayor que 1, es una hipérbola. Con la excentricidad podríamos definir eso. Las asíntotas, ¿cómo se determinan las ecuaciones de las asíntotas? La R1 será I igual B dividido a X. Por eso necesitamos saber cuánto vale B y cuánto vale A, que lo podemos deducir de la ecuación. Y la otra ecuación será lo mismo pero negativo, menos B dividido A por X. Así determinamos las ecuaciones de la asíntotas. En este caso, que la hipérbola sea con centro en el origen de coordenadas y el diámetro real coincide con el eje X. Vamos con el caso 2. Tiene centro en el origen de coordenadas, pero el eje focal coincide con el eje Y. Quiere decir que el diámetro mayor, el diámetro real coincide con el eje Y. Los vértices están sobre el eje Y del diámetro real. Bueno, ¿cómo sería la ecuación? Miren, así. Como los vértices del diámetro real están sobre el eje Y, A cuadrado va a estar debajo de la Y. Pero lo colocamos de primero porque el otro coeficiente va a ser negativo. O sea que el otro término va a ser negativo. O sea que el negativo siempre va a ser el que va a ir con B cuadrado, que es el diámetro imaginario. Pero en este caso, como la hipérbola, su diámetro real coincide con el eje Y, colocamos primero la Y y después la X. Y el X cuadrado queda negativo. Okay. De esta manera podríamos deducir si la hipérbola es vertical o es horizontal. Si primero aparece la X al cuadrado y el término negativo es Y cuadrado, es una hipérbola horizontal. Si aparece primero Y cuadrado y después aparece X cuadrado negativo, es una hipérbola vertical. La relación pitagórica es la misma, C cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado. La excentricidad también sigue siendo la misma, debe dar mayor que 1, pero las asíntotas se invierten la fórmula. En vez de ser B sobre A, es A sobre B, A dividido BX, y menos A dividido BX, en el caso de una hipérbola vertical, que el diámetro real sea coincidente con el eje Y. Las coordenadas cambian. En el caso de los vértices del diámetro real, el de A será 0A, A' será 0 menos A, B será B0, B' será menos B0, el foco será 0C y el otro foco será 0 menos, porque ya se voltea la hipérbola. ¿Qué pasa si no coincide con el centro, con el origen de coordenadas, sino que tiene centro en HK? Bueno, lo mismo que hicimos con la elipse. Simplemente le vamos a restar a la X H y a la Y le vamos a restar K. Como el diámetro real o el diámetro, la distancia focal es paralela al eje X, el A cuadrado va a estar debajo de la X. A cuadrado debajo de la X, la Y va a ser negativa, porque uno de los dos tiene que ser negativo. Entonces aquí tenemos la ecuación de una hipérbola, que el centro es HK y cuyo diámetro real es paralelo al eje X. La relación pitagórica es la misma. ¿Qué pasa si es paralelo al eje Y, el diámetro real? En este caso, una hipérbola vertical. Bueno, simplemente que la A va a estar debajo de la Y porque el diámetro real es paralelo al eje Y y el coeficiente en X va a ser negativo. La relación pitagórica sigue siendo la misma. Entonces, vean, establezcan siempre las analogías entre estas ecuaciones y las de la elipse porque se parecen mucho, cuáles son sus diferencias y cuáles son sus parecidos. Estas serían todas las ecuaciones de una hipérbola. Vamos a ver esto. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a las ecuaciones de las asíntotas de la hipérbola x cuadrado menos 25 y cuadrado igual a 1? Bueno, y me dan y igual 25x, y igual menos 25x, y igual un quinto de x, y igual menos un quinto de x, y igual 5x, igual menos 5x. Fíjense que siempre es la misma, pero con el signo negativo. Vamos a determinar cuáles son las asíntotas.
Recuerda, esta hipérbola sería horizontal o vertical. Vamos a ver. Derecho a equivocarse sin ningún problema. ¿Están ahí? Sí, sí. Ah, yo pensé que se habían quedado dormidos. No, No, no. no, no, es que no quiero decir cualquier ¿Qué cosa. dices, Lucas? ¿Qué dices? Yo creo que el 25, o sea, sería en el eje Y. Fíjate que en la hipérbola siempre va a tener un coeficiente, un término positivo y uno negativo. ¿Viste? Claro, sería menos Entonces, 25 en ese caso. ajá. Pero acuérdate que el que está negativo es el que coincide con el eje imaginario, con el diámetro imaginario. El que está positivo es el que coincide con el diámetro real. Si no lo vemos claro, podemos hacer lo siguiente, miren. Ah, claro, si está negativo es imaginario, entonces si es positivo Ajá, es el real. ajá, fíjate. Esta es la ecuación de una hipérbola, ¿verdad? Sí. En este caso, como el a cuadrado está debajo del x cuadrado y es el término positivo, esta es una hipérbola horizontal, porque el a cuadrado está debajo del x cuadrado y es el positivo. Será el diámetro real o coincidente con el eje X o paralelo al eje X. Si quiero transformar esto que está aquí en una ecuación canónica, yo podría hacer lo siguiente, mire, hago esto. S menos 25 lo expreso como 1 sobre 25. O sea, pasé este 25, lo pasé con el inverso hacia abajo. Si yo divido y cuadrado entre 1 sobre 25, me va a dar igual menos 25 y cuadrado, para que me quedara de esta forma. ¿Cuánto vale A aquí? 1. Ajá. ¿Cuánto vale B? 25 habías dicho, o 1,25 sería. Ajá. 1,25. Sería la raíz cuadrada de 1 sobre 25. ¿Cuál es? Porque este es B cuadrado. B cuadrado es 1 dividido 25. ¿Cuánto vale B? Un quinto sería. Exactamente. O sea, A vale 1 y B vale un quinto. Ujú. ¿Ves? Entonces ahora con estos valores de A y de B puedo calcular las ecuaciones de las asíntotas. Fíjense que como es una hipérbola horizontal, las ecuaciones de una hipérbola horizontal es B dividido A por X. Entonces, un quinto que vale B dividido 1 que vale A por X me queda un quinto de X. Y la otra es lo mismo pero negativo, menos un quinto de X. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B, Ujú. la opción B. ¿Ok? Sería la opción Sí. correcta. O sea, la mejor manera de hacer esto es pasando para que me quede x cuadrado con 1 y cuadrado con coeficiente 1, paso el número que me está multiplicando el y cuadrado como el inverso, para saber cuánto vale A y cuánto vale B, y poder determinar las ecuaciones de la vacía. Ok, bueno, vamos a ver la parábola, que es la última. Recuerden que la parábola, aquí tenemos una estructura en forma de parábola, se forma cuando el plano corta la superficie cónica pasando por la base. Esta sí se estudia un poquito más en secundaria, no sé si recuerdan. Es decir, ¿cuál es la definición? Es el lugar geométrico de los puntos de un plano cuya distancia a un punto fijo llamado foco es igual a la distancia de una recta llamada directriz. Entonces aquí tenemos un punto fijo, un solo foco, y tenemos la distancia de una recta que se llama directriz. Vamos a verlo en la... Esta es la parábola, la que está en azul. Aquí tenemos un punto de la parábola. Si yo mido la distancia de ese punto al foco, esa distancia va a ser igual a la distancia de este punto a la directriz. Esta es la directriz misma. Esta es la recta directriz. Todos los puntos que cumplan que su distancia al foco es igual al de la directriz van a formar parte de esta parábola. Esta recta que está aquí en el medio, está representada con la letra E, es el eje de la parábola. Y me divide la parábola en dos partes iguales. Vean que el foco está sobre el eje
el eje es perpendicular a la directriz. Y este punto que está aquí, donde la parábola corta el eje, es el vértice de la parábola, que puede ser el punto más bajo o el punto más alto de la parábola. Esos son todos los elementos que vamos a estudiar. Entonces, la perpendicular a la directriz es el eje de simetría, que ya lo vimos. El parámetro P es la distancia del foco a la directriz. ¿Qué es el parámetro P? Porque es importante esto. El parámetro P es la distancia del foco a la directriz. Ya aquí está el foco y aquí está la directriz. Esa distancia la vamos a llamar P y es un valor bien importante porque va a aparecer en la ecuación de la parábola. Pero vean que en la mitad del recorrido del foco a la directriz está el vértice. O sea que la mitad de P es la distancia del foco al vértice y la mitad de P es la distancia del vértice a la directriz. Es importante entender bien todo esto porque siempre nos van a pedir algunos de estos elementos. O me piden la directriz, o me piden el vértice, o me piden el foco, o me piden cuál es la distancia del foco de la directriz, o cuál es del foco al vértice. Entonces es importante entender bien esto. Ese parámetro P que ustedes van a ver que va a aparecer en las ecuaciones, me va a decir que es la distancia del foco a la directriz. Pero también la mitad de P es la distancia del foco al vértice y es la distancia del vértice a la directriz. Porque el vértice se encuentra a la mitad entre el foco y la directriz. Vamos a ver cuáles son los elementos entonces. Tenemos el vértice, acuérdense que el vértice es el punto más bajo. En este caso el vértice coincide con el origen de coordenadas. Tenemos que A es el punto de intersección entre el eje y la directriz. Vean que está aquí, esta es la directriz, que en este caso es el eje Y, está la directriz. Tenemos el foco, que es este punto que está aquí, que nos sirve de referencia, porque acuérdense que la distancia del punto al foco es la misma distancia del punto a la directriz. Estas distancias son iguales y son los que forman, los que cumplen con esa condición son los que forman parte de la parábola. ¿Cuáles son entonces la ecuación de una parábola? Vamos con aquí sí hay varios casos. En el caso 1, que tenga vértice en el origen, la directriz es paralela al eje X y la concavidad es hacia arriba. Sería así, miren. Vértice en el origen, aquí está el vértice, el punto más bajo. La directriz, que es esta recta que está aquí, es paralela al eje X y la concavidad es hacia arriba, o sea, abre hacia arriba. ¿Cómo sería la ecuación de esta parábola? Miren. La ecuación sería x cuadrado es igual a 2p. Ahora, aquí vamos a establecer una diferencia fundamental con las otras tres cónicas que vimos. Vean que en las otras tres cónicas, tanto en la elipse como en la circunferencia como en la hipérbola, x va elevado al cuadrado y también va elevado al cuadrado, pero en la parábola no se cumple eso. En la parábola solo una de las variables va a ir elevada al cuadrado. En este caso solamente la x está elevada al cuadrado y la y está elevada a la 1. Y esta sería la ecuación de la parábola. Acuérdense que P es el parámetro P, que es la distancia del foco a la directriz. O sea que si aquí me parece, por ejemplo, x cuadrado igual 6y, ese 6 es el doble de P. Quiere decir que P vale 3 y 3 es la distancia que hay desde el foco hasta la directriz. Esta sería entonces la ecuación de una parábola que cumple con esta condición. ¿Qué pasa si la parábola tiene vértice en el origen? La directriz es paralela al eje X, pero la concavidad es hacia abajo. Así, miren. Vértice en el origen, directriz paralela al eje X y abre hacia abajo. Bueno, ¿qué va a pasar? La ecuación va a ser igual, pero va a tener un negativo. Este negativo no me está diciendo que P es negativo, sino que me está diciendo que la parábola abre hacia abajo. Ahora, ¿en qué se parecen las dos? En que la x está elevada al cuadrado y que la y está elevada es una variable simple. O sea que cuando la x está elevada al cuadrado, la parábola yo la llamo vertical, porque abre hacia arriba o abre hacia abajo. En este caso, como la x no está restada a ningún número, ni la y está restada a ningún número, el vértice es el origen. Y este menos me dice que abre hacia abajo. Si es positivo, la concavidad es hacia arriba. Vamos a ver el otro caso. Que el vértice sea en HK, no es en el origen,
la directriz es paralela al eje X y la concavidad hacia arriba. Esto, ¿no? Aquí está el vértice, no coincide con el origen de coordenadas, es un punto HK, la directriz es paralela al eje X y la concavidad hacia arriba. Bueno, aquí lo que va a cambiar es que se va a parecer a la anterior, pero a la X le restamos H y a la Y le restamos K. Queda entonces X menos H al cuadrado igual a 2P y menos K. HK serían las coordenadas del vértice. 2P, acuérdense que este es el parámetro P, el número que aparezca aquí es el doble de P, que es la distancia entre el foco y la directriz. Si tiene vértice en HK, la directriz es paralela al eje X y la concavidad es hacia abajo, lo que va a cambiar es que el 2P va a ser negativo. Vean entonces que aquí está el vértice en HK, la directriz es paralela al eje X y abre hacia abajo. Lo que va a cambiar es que es menos 2P. Acuérdense que este menos me está diciendo sobre la concavidad, no me está diciendo que P es negativo. P siempre va a ser positivo porque P es una distancia. Una distancia. Ok, vamos a otros casos, porque ahora vimos todas las parábolas verticales, ahora vamos a ver las horizontales. Vértice en el origen de coordenadas y directriz paralela al eje Y. Vean cómo es. Ve que no abre hacia arriba o hacia abajo, sino que abre hacia la derecha. El vértice está en el origen de coordenadas y la directriz es paralela al eje Y. La concavidad entonces es hacia la derecha o abre hacia la derecha. ¿Qué va a cambiar aquí? Que lo que va a estar elevado al cuadrado no es la X, sino la Y. Y cuadrado es igual a 2px, porque recuerden que en la parábola o la x o la y están elevadas al cuadrado. Entonces, cuando la x está elevada al cuadrado y la y es una variable sencilla, la parábola es vertical. Cuando la y está elevada al cuadrado y la x es una variable sencilla, la parábola es horizontal. Yo lo llamo así para diferenciar. Si la concavidad fuera hacia la izquierda, lo que va a cambiar es el signo de 2p. Entonces sería una parábola que abre hacia la izquierda. El negativo me dice que no que P es negativo, sino que abre hacia el otro lado. Luego tenemos que tengan vértice en HK y que la directriz sea paralela al eje Y. Sería el mismo caso anterior, pero el vértice está desplazado. Aquí está el vértice, no está en el origen de coordenadas y la directriz es paralela al eje Y. ¿Qué va a pasar? Que le restamos a la IK y a la XH. Vean que la Y es la que está elevada al cuadrado porque es una parábola horizontal. Si en este caso abre hacia la izquierda, sería 2P negativo. Y si abre hacia la derecha, sería 2P positivo. Fíjense que el 2P me va a decir, si es positivo, en este caso, como es una parábola horizontal, abre hacia la derecha. Si es negativo, abre hacia la izquierda. Si la Y y la X están prestadas por unos números, quiere decir que el vértice no es el origen de coordenadas, sino que el vértice son esos dos números que están prestando a la X y a la Y. Vamos a ver entonces un ejercicio. Dada la siguiente curva cónica, x más 1 al cuadrado igual a menos 8 por y menos 5, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es la única correcta. La distancia entre el foco y el vértice es 4. La distancia entre el foco y el eje X es 3. La distancia entre el vértice y el eje X es 1. Ninguna de las afirmaciones es verdadera. La distancia entre la recta directriz y el foco es 2. Evidentemente aquí tenemos una parábola. ¿Cómo determinamos directamente? Porque vean que la X está elevada al cuadrado, pero la Y no está elevada al cuadrado. Eso es una señal indiscutible de que se trata de una parábola. Ahora, como la X está elevada al cuadrado, entendemos que es una parábola vertical. Como este valor es negativo, entendemos que es una parábola con concavidad hacia abajo. ¿Cuál sería el vértice de esta parábola? A ver. Sería 0, 0. Derecho a equivocarse sin ningún problema. ¿Están ahí o se volvieron a dormir? Estamos acá. Ajá. Eh, la
Claro, si está en el eje X, 1 sería 1 menos 1, ¿o no? Y el Aquí vértice sería el sería 0. -1. Aquí sería -1. Porque la Claro. X, o sea, la primera coordenada del vértice es -1. Y la segunda coordenada sería 5. Ajá. Cuando la X esté restada a un número, cuando la X está acompañada de un número y la Y con otro número, el vértice no es 0, 0. Sino que el vértice son esos números, pero con signo contrario. O sea que el vértice es -1, 5. Vamos a sacar entonces todos los elementos. Sería una parábola de esta forma. Una Sí. parábola vertical con vértice fuera del origen, la directriz será para el eje X, con cavidad hacia abajo, porque es negativo. Aquí el valor que acompaña al término sencillo. Es de la forma x menos h al cuadrado igual menos 2p y menos k. Su vértice es -1, 5. Lo deduzco de el -1 de x más 1, el 5 de y menos 5. La directriz es paralela al eje X y la concavidad hacia abajo, porque eso me lo dice el valor negativo de este -8. El parámetro P, recuerden que aquí aparece 2P, por lo tanto, si 2P vale 8, el parámetro P vale 4. Y recuerden que ese parámetro es la distancia entre el foco y la directriz. O sea que vamos a ir analizando cada una de ellas. La distancia entre el foco y el vértice es 4. Bueno, vamos a ver esto. Si P vale 4, quiere decir que la distancia entre el foco y el vértice, acuérdense que el vértice está entre la mitad. Sí. P vale 4, del foco a la directriz vale 4, pero del foco al vértice vale 2, que es la mitad de 4. Por lo tanto, está incorrecto. No vale 4, vale 2. Vamos con la segunda. La distancia entre el foco y el eje X es 3. Como la ordenada del vértice es 5, vean que la ordenada del vértice es 5, acuérdense que la distancia entre un punto y el eje X es su ordenada. Entonces la distancia entre el foco y el eje X va a ser 5 menos 2, que es el valor de P, la mitad de P daría 3. Quiere decir que esa es la correcta. Porque acuérdense que el vértice está entre la mitad, entre el foco y la directriz. Esta es la correcta, pero vamos a analizar las otras. La distancia entre el vértice y el eje X es 1. Bueno, el vértice es -1, 5. La distancia entre el foco, entre el vértice y el eje X sería su ordenada, que es 5. Por lo tanto, no es correcta. Aquí dice que es 1. Porque fíjense, para sacar la distancia entre un punto y un eje, por lo menos distancia entre el punto y el eje X sería su ordenada Y. Distancia entre un punto y el eje Y sería su abscisa X. En este caso, si el vértice es -1, 5, la distancia entre ese punto y el eje X será 5. Dice que es 1. Es incorrecto. Bueno, la E dice, la distancia entre la recta directriz y el foco es 2. No, no es correcta, porque la distancia entre la directriz y el foco es el parámetro 4, el parámetro P, que es 4. Y dice que es 2, por lo tanto es incorrecto. ¿Okay? Entonces, aquí lo que hay que tener claro es definir bien, inclusive hay algunos que grafican la parábola para tener claro cómo va la parábola y así pueden entender cada uno de estos conceptos. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Vamos a pasar este. Quiero pasarlo de Santa María porque tienen un poquito más de laboriosidad que no tiene Blumenfeld ni Sol ni Opaso. Ah, bueno, no tengo más. Fíjense, la ecuación de la parábola que tiene por vértice el punto 0, 0 y por directriz x igual menos 3 medios es, y me dan varias opciones. Vean que el vértice es 0, 0. Por lo tanto, ni la x ni la y van a estar restadas por ningún número. Me dan la directriz que es menos 3 medios. Bueno, yo recomiendo aquí graficar para ver claramente lo que es. Menos 3 medios, aquí está el vértice, 0, 0. Menos 3 medios, esta es la directriz, miren. Menos 3 medios es menos 1,5. Si este es el vértice y esta es la directriz, ¿hacia dónde creen ustedes que abre la parábola?
¿Hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Porque acuérdense que la directriz me sirve de referencia. Entonces, si ese es el vértice, la parábola va a abrir hacia la derecha. Si la parábola abre hacia la derecha, ¿quién va a estar elevado al cuadrado? ¿La X o la Y? La X. La I. Ajá. ¿Quién tiene la razón? Yo estoy bastante confundida, así que le den. Ok, mira. Acuérdate, Lucas, que en la parábola, uno de los dos términos está elevado al cuadrado. O la X o la Y. Si la X está elevado al cuadrado, la parábola es vertical. O abre hacia arriba o abre hacia abajo. Si la Y está elevada al cuadrado, la parábola es horizontal. O abre hacia la derecha o abre hacia la izquierda. Tú dijiste que la parábola abre hacia la derecha y tienes razón. Entonces, ¿quién debe estar elevado al cuadrado? Claro. Sí, acá lo estoy viendo. Sí, la I. La I. ¿Okay? Sí. O sea, ahí está la directriz, es una parábola horizontal que abre hacia la derecha, con vértice en el origen, por lo tanto su ecuación es de esta forma. I cuadrado es igual a 2px. Ahora, ¿qué tengo yo como dato? Tengo la distancia de la directriz al vértice. ¿Cuánto vale la distancia de la directriz al vértice? 1,5. ¿Sí? La distancia de la directriz al vértice es 1,5. Pero necesito saber P, que es la distancia de la directriz al foco. Bueno, recuerden que si la directriz al vértice es 1,5, del vértice al foco también será 1,5. Claro, porque es la mitad de P. Exacto, 1,5 más 1,5 da 3. Quiere decir que P vale 3. Entonces P va a valer 6. Entonces va a estar I cuadrado igual 2 por 3, 6. Entonces la opción correcta es la opción A. Yo sé que es tanta información la que les he dado hoy. Me imagino que quedaron un poquito más con esto, pero traten de buscar siempre la analogía. Circunferencia, elipse, la parábola es como especial porque tiene una sola de las letras elevada al cuadrado, entonces por ahí tiene un tratamiento especial, pero siempre hay términos que son análogos, ¿okay? Están relacionados. Y de verdad, la mejor manera es practicar. La mejor manera es practicar, tratar de hacer la mayor cantidad de ejercicios, sobre todo hagan de su cátedra y los más recientes, porque en realidad se ha mantenido como el mismo tipo de preguntas, inclusive Dos Pasos. Lucas, tú que estás en Dos Pasos, repite muchas preguntas de exámenes anteriores, tal cual, no cambian nada. Entonces, es importante como estudiar, repasar, hacer el examen. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Practiquen. Si tienen alguna duda, un ejercicio que no saben cómo hacerlo, cómo resolverlo, lo coloquen en el grupo de WhatsApp. Si yo les puedo responder por ahí, porque la resolución es sencilla, yo les paso por ahí. En el momento que pueda responder, mira, tienes que hacer esto, esto y esto. Si no, lo vamos en la clase. Porque en la próxima clase vamos a ver caso. Y en la siguiente vamos a repasar los primeros 3 temas. O sea que sería bueno que esta semana practiquemos esos temas y en esa clase de repaso tratemos de ver la mayor cantidad posible para practicar lo que se pueda pues, de estos temas que son los más, que tienen los más densos en cuanto a contenido, porque tienen mucha información. Claro. Yo tengo una pregunta. ¿Cuántos días más tenemos de curso? Esta semana, mañana no nos toca. Ok. Nos toca, a ver, el viernes nos toca. El viernes y después. Viernes y sábado. Viernes y sábado. Viernes y sábado esta semana, sí. ¿Serían cada 2 días serían? No, bueno, el único día que no tenemos es el jueves esta semana. La semana que viene. ¿Puede mandar la agenda? O sea, sí, claro, te la pongo en el grupo de WhatsApp. Y después tenemos alguna clase que hacemos tipo un final. Sí, al final hacemos un repaso y hay un modelo de examen final que yo les coloco ahí y lo vamos resolviendo entre todos ahí viendo las preguntas. Genial. ¿Okay? Bueno,
tengo otra consulta. Dime, ¿Hay Lucas. así como consignas como para ir practicando? ¿Tienen algunas? Sí, mira, entra al Google Classroom, Sí. entra al Classroom donde han puesto todos los archivos, creo que es trabajo de clase, que es esta parte. Ajá. Ahí dice finales anteriores, los de julio, los de mayo, los de enero, y salen por cátedra. Ah, ok. Buscas tu Buenísimo. cátedra y ahí están los ejercicios para que los practiques. Buenísimo. Si quieres alguno, te puedo pasar algunos que tengo adicionales, pero ahí de los últimos, falta agregarlos de septiembre. Voy a pedir que los agreguen, pero ya tienes ahí una buena cantidad para que te diviertas un poquito con eso. Genial. ¿Ok? Buenísimo. Gracias. Bueno, nos vemos el viernes entonces. Buenísimo. Dale, genial. Buena tarde, Lucas, Ana Cecilia, que estén bien. Gracias. Gracias igualmente. Chao, chao. Chao.